estoy marcando bien con lo que le estoy pidiendo. Sé que con eso, que este desarrollo que van a hacer ustedes bien, va a quedar más sólida la idea para ustedes, ¿sí? Y no únicamente van a hacer las cosas por hacerlas, sino que van a entender qué es lo que hace cada cosa, a qué se va a dedicar cada elemento, pues, ¿sí? Porque yo sé que ustedes lo van a hacer y van a sacar muchas conclusiones, porque así hemos trabajado en todo este espacio que tenemos de tiempo también, ¿sí? Entonces, en ese problema se aborda todo lo que es de la serie trigonométrica, ¿sí? Incluso fuimos un poquito más allá y hablamos sobre el fenómeno de Gibbs, valores por medio de la función, en los puntos de discontinuidad y todo ese tipo de cosas, ¿sí? En el segundo problema, también pongo un problema bastante sencillo, ¿verdad? Es un pulso rectangular, pero está retrasado o adelantado, si quieren ustedes verlo, ¿sí? Es un retraso o un adelanto de una función que vimos, ¿sí? Y ustedes a comparar este ejercicio que está aquí en este examen, digamos, con sus notas que tienen ahí de esta parte de la serie compleja, se van a dar cuenta que hay un retraso o un adelanto de ese ¿cómo se llama? De ese pulso rectangular, ¿sí? Bien. Ahí no hablo de cierta propiedad de desplazamiento, únicamente así como está, pero ustedes al comparar con sus notas se van a dar cuenta inmediatamente, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? Y entonces se pide determinar su serie de Fourier compleja, ¿verdad? Y demostrar que los coeficientes complejos, ¿sí?, están dados por medio de esa expresión que indico ahí, ¿sí? Se dan cuenta de que precisamente en ese coeficiente complejo, ¿sí?, aparece la forma senoidal que tanto hemos comentado. Y esa función senoidal, seno del argumento, interargumento, no es otra cosa que la función de muestreo, que va a ocupar un espacio y un lugar muy especial en todo su desarrollo a partir ya del siguiente semestre, en el área de las electrónica, comunicaciones y demás cosas, ¿sí? Bien, ahí tienen que hacer un poquito de desarrollo, ¿sí? Y en ese ejemplo, precisamente, en los dos primeros, los quise poner de esta forma para que ustedes vean que aunque tengo dos funciones periódicas, una de ellas la relaciono o puedo ver precisamente la serie trigonométrica y en la otra la serie compleja, para que ustedes vean la diferencia que existe entre ambas. Aunque la parte central es una serie de una función periódica, entonces si pido la serie trigonométrica es para esto, y si pido la serie compleja es para esto, ¿sí? Para que ustedes distingan bien. Cuando yo hablo de espectros de amplitud y espectros de fase de una función periódica, entonces estoy hablando de la serie compleja. Cuando hablo de una aproximación hacia la función original en los intervalos de continuidad, si estoy de una función periódica, estoy hablando de la serie trigonométrica. Recuerden, y la serie trigonométrica me va a adoptar de algo que ustedes van a ocupar mucho, que es el fenómeno de Gibbs, puntos de discontinuidad, la convergencia de la serie, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y están bien claras las ideas ahí y los objetivos de cada uno, ¿sí? Bien.
Y en el tercer problema, pongo una función que ya no es periódica, tiene ciertas características de, desde el punto de vista de la gráfica. Ustedes lo pueden este, indicar inmediatamente a qué tipo de propiedades. ¿Sí? La primera, obviamente, es que es una función que ya no es periódica, ¿sí? Y por lo tanto, ya no puedo estudiarla a través de la serie de Fourier, ni trigonométrica ni compleja, porque la serie de Fourier me pide que la función sea periódica, ¿sí? Entonces, en problema 3, la función ya no es periódica y su tratamiento y su estudio es a través de la transformada de Fourier, ¿sí? En el cual también lo que pido es precisamente el espectro de amplitud y el espectro de fase. Por el momento, a lo mejor usted no entiende nada con respecto a la transforma de Fourier y los espectros de amplitud y espectros de fase. Y también cuál es el lugar que va a ocupar en los desarrollos siguientes. ¿Sí? Bien, y entonces ese es esos ejercicios que le puse ahí, problemas para tener derecho a examen. El examen, tenemos clase el miércoles, jueves y viernes. Recuerden que el viernes se cierra el SAES, ¿sí? Entonces yo siempre me voy hacia los extremos porque quiero abarcar ocupar todo el tiempo disponible. Entonces yo el jueves en la tarde ya tendría todo el concentrado de sus calificaciones, ¿sí? Entonces el examen que les haría sería el jueves, en la clase del jueves, ¿sí? Y tendríamos todavía dos clases, que sería la de hoy y la del miércoles, para atender algunos detalles por ahí importantes, ¿sí? Y me da tiempo el jueves, si les hago el examen, pues inmediatamente tengo resultados y por la noche ya tendría el concentrado de sus calificaciones, ¿sí? En caso de que tuviera algún problema por ahí de tiempos, entonces me iría hasta los extraordinarios, pero siempre ajusto bien los tiempos, ¿sí? Bien, esa va a ser la mecánica a seguir durante la siguiente semana, ¿sí? Ahora, ese examen, ustedes den en cuenta que, pues obviamente, estos son problemas para que ustedes, en mi plataforma, pues, es la plataforma de ustedes, ¿sí? Ahí ustedes se van a dar cuenta, van a estudiar muchísimo el contenido de su desarrollo y todo lo demás, porque eso se va a aplicar en el examen que le voy a poner el día jueves. No va a ser más de hora y media, incluso hasta puede ser menos, ¿no? Sí, voy a medir tiempos y todo ese tipo de cosas para que no haya retraso ni afectaciones, ¿sí? Bien, entonces, cualquier duda que tengan me pueden escribir en cualquier momento, ¿sí? En caso de que tenga todavía tendrá algunas clases de otros grupos, les respondo despuesito de clase, etcétera, ya cuando tenga un poquito de tiempo, pero recuerden que siempre los atiendo. ¿Está claro? Bien. Y si hay alguna duda o comentario, me dicen por favor. Ya tenemos 32 participantes y ¿quién falta por ahí? Bueno, no sé. Hay déjenme checar. Bueno, ahorita ves. Pero una pregunta, ¿para cuándo va a ser la guía? ¿Para cuándo va a ser la guía? Yo creo que el mismo martes, miércoles, yo creo que el martes, hasta las 12 de la noche, digamos. ¿Sí? En caso de que por ahí se presente alguna otra cosa, pues entonces le damos hasta el miércoles todavía
este, antes de las 12 del día, ¿sí? Pero vamos a ponerlo como, en principio, como el martes a las 12 de la noche, ¿sí? Sí, para que ustedes tengan tiempos, ¿sí? Suficientes. Ahora, yo voy a estar dando clase todavía con mis otros grupos. Por lo regular, yo me desocupo después de las 5:30. En caso de que ustedes quieran una atención especial con respecto a algo que comentar, podríamos abrir un espacio después de las 5:30, en cualquier día, ¿sí? Nada más me dicen, ustedes se organizan y hacemos un espacio igual de comentario y de discusión como este, ¿sí? De asesoría, digamos. Porque así lo estoy haciendo con el grupo de ecuaciones diferenciales. Tengo un espacio de asesoría todos los viernes después de la 1:30. No, perdón, de las 2:30. ¿Sí? Y eso lo hicimos desde que iniciamos el semestre. Fue como un espacio para, ¿cómo le llamé? De asesoría, ¿no? Y ahí tengo a un grupo trabajando, ¿sí? Todos los viernes. Entonces, si hay algún problema, ustedes se organizan con Kevin, los que sean, ¿eh? Y abrimos un espacio y discutimos. ¿Vale? ¿Algún otro comentario? Además, recuerden que va a ser a cámara ya abierta, digamos, ¿sí? ¿Sí? Para que vayan preparando esa parte y no se les, ¿cómo se llama? Les caiga de sorpresa por ahí. ¿Sí? Bien. Entonces vean su libro que les enviamos en la página 82. Uh-huh. Y ven que ahí aparece un circuito RC, ¿sí? Y aparece, dice en el inciso A, dice filtro pasabajas RC, y tiene una función que se llama HDT, ahí tiene la gráfica, y esa función es decreciente, ¿sí? Y tiene como abscisa de corte 1 entre RC. R y C, pues, obviamente, son los valores de la resistencia y el capacitor, ¿sí? Y es una exponencial decreciente, que obviamente está definida únicamente de 0 a infinito. Y ahí se ve bien claro cómo va decayendo esa respuesta. Y en la siguiente gráfica, el inciso B, dice respuesta de impulso, ¿sí? Y aparece una gráfica también, que es precisamente un tipo campana, ¿verdad? Y ese tipo de funciones se le llama la campana de Gauss, que se utiliza mucho en probabilidad, estadística y demás cosas, ¿sí? Y en la siguiente, más abajo, al finalizar de esa página 82, donde dice ecuación 2, 145, ¿sí? Aparece un cociente, y ese cociente es 1 más J, es la parte imaginaria, ¿sí? 2pi RC corresponde precisamente a valores en frecuencia, ¿sí? Y en la página 83, la siguiente al principio, dice utilizando la transformada de Fourier, ¿sí? Bien. Entonces, desde ese circuito que ellos proponen como ejemplo, digamos, para que se pueda, ejemplo de desarrollo, entonces ahí proponen para estudiar ese circuito, proponen la transformada de Fourier, ¿sí? Porque es el inicio de ese tema y sigue. Después sigue la parte de transmisión sin distorsión,
ya son técnicas de la propia tema, ¿verdad? De las señales, pero les quiero comentar que ahí ya está interviniendo lo que es la transformada de Fourier, ¿sí? Después viene, dice, en el ejemplo 2.15, la página 84, dice distorsión causada por un filtro. Y entonces en la ecuación 2.153, ustedes ven que aparece 1 entre una raíz, ¿sí? Y después dice, abajito, y la respuesta de fase es teta de f la frecuencia, que nosotros llamamos omega, igual a un símbolo de ángulo, y esto es igual a menos tangente inversa, ¿sí? Bien. Entonces después dice distorsión de señales de audio, de video y de datos, y aparecen gráficas en la página 85, observen, ¿sí? Aparecen 3 gráficas ahí. Ahorita les voy a comentar cada una de ellas, de esas gráficas, pero del ejemplo que nosotros consideramos, ¿recuerden? ¿Sí? Bueno, entonces ya voy a comentar realmente lo que nos interesa de la transformada de Fourier, ¿sí? A partir precisamente de lo último que vimos en la clase pasada. Y después ya aparecen ya en la 2.7, señales limitadas por banda y ruido, ¿sí? Y dice abajito, formas de onda limitada por una banda. Y dice omega grande de f es igual a una f gariboleadita, ¿sí? De omega t igual a 0. Eso se refiere precisamente a la notación de la transformada de Fourier que nosotros utilizamos. ¿Cómo se le llama ese símbolo, profe? Ese símbolo se llama la transformada. Esa f gariboleada es el símbolo por utilizar la transformada de Fourier. Ahorita lo indico aquí en el pizarrón. ¿Sí? Es así, siempre lo vas a encontrar de esa forma, en cualquier libro. ¿Sí? Y después en la ecuación 2.159, ¿se dan cuenta? Dice el teorema de muestreo. Y aparece una integral de menos infinito a infinito. ¿Sí? Y dentro de la integral aparece una función senoidal. Y esa es la función de muestreo, la que siempre van a ocupar ustedes. ¿Sí? Entonces ya todo se va a referir precisamente a la que es la aplicación de la transformada. En la ecuación, en la gráfica de la figura 2.17, que es en la página 89, ¿sí? Aparece también precisamente lo que es el teorema de muestreo, ¿sí? La forma de onda reconstruida y los valores de las muestras. Eso es precisamente a través de la transformada directa y la transformada de Fourier. Inversa. Recuerden que la transformada inversa se refiere a la recuperación de la señal en el dominio del tiempo. ¿Sí? Bien. Y así se va. Y después dice muestreo de impulso y procesamiento digital de señales. Y es donde aparece en la 2.171, en esa ecuación, una suma infinita de impulsos. Y esos impulsos que son diferentes a la función de impulsos, ¿sí? Esos impulsos están generados por una función que ustedes la ven en mecánica cuántica, y es la función beta de Dirac. Y esa es le llaman función generalizada o función de distribución, ¿sí? Entonces ya van apareciendo elementos nuevos dentro de mi campo matemático, ¿verdad? Que son muy útiles en el procesamiento de señales, ¿sí? Y esos elementos nuevos, va a haber muchísimos, pero obviamente nosotros en un curso de transformadas no podemos ver todo eso, pero al menos estamos tocando la parte
central, la parte básica, digamos, la parte fundamental, donde ahí es, podemos decir, es la plataforma de salida, porque ustedes deben de entender todo eso para seguir adelante con otros estudios, ¿sí? Entonces, esa es la parte que a mí me interesa que ustedes aprendan, ¿sí? ¿Sí está claro? Bien, entonces vamos a continuar con respecto a, a la última clase que teníamos, ¿sí? Creo que era esta. Habíamos establecido la función exponencial decreciente y nos quedamos, dice, determine su transformada de Fourier, y dice estudiar su transformada, bueno, determine la transformada y estudiar la transformada, ¿sí? Estudiar la transformada se refiere precisamente a sacar todos los resultados de la respuesta de las integrales. Recuerden que la respuesta de la integral o de las integrales de la función involucrada, eso se le va a llamar la transformada de Fourier, ¿sí? Y ya que se tiene esa respuesta, entonces lo que viene es estudiar esa respuesta para que yo pueda aplicarla en cualquier problema que tenga de señales o de circuitos. ¿Está claro? Bien, entonces vamos por ella. ¿Sí? Bien, me quedan 10 minutos y hacemos maravillas, ¿verdad? Recuerden, ¿sí? Que en este caso, ¿verdad? Para entender algunas cosas bien, tengo mi cajita de transformador, mi cajita de transformación. Imagínense un circuito, ¿sí? Cualquiera que sea, ¿sí? Pero en este caso ya entra una función aquí que va a ser f de t, recuerden, ¿sí? Esta función es una función no periódica en principio, e integral. Aquí hay una integral que va a ser de menos infinito hasta infinito por e a la menos i omega t con respecto de t. Esa integral se la aplica a la función f de t y obtiene otra función, ¿sí? Y esa función de salida va a ser f de omega. Así de simple, ¿no? Y esto que está aquí, observen, lo que está dentro de la cajita, que voy a remarcar con color rojo, que no es otra cosa que la integral y forma exponencial es el proceso de transformación de mi función f de t. Y se acostumbra a esto indicarla de esta forma, por medio de ese símbolo, ¿sí? Es por eso que dice que f de omega, ¿verdad?, la voy a obtener cuando aplico este operador que es la integral a mi función f de t. Entonces, y por eso esta f que está aquí, ¿sí?, respondiendo a la pregunta, esta f que está aquí se le conoce como el operador de transformación. Es un símbolo que se utiliza mucho en todos, la mayoría de los libros que utilizan la transformada de Fourier. Este es el símbolo para indicar que es un operador de transformación de Fourier. Y ese operador es integral, así de simple. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Habíamos visto en la clase pasada, ¿sí?, ya voy a quitar esta parte, que cuando tengo este resultado,
simplemente es la integral de la función. Este resultado f de omega es el que se obtiene de aplicar bien las integrales. ¿A quién? Pues a mi función f de t. Y de esa forma obtengo lo que es la transformada de Fourier. Esta es la que se le llama la transformada de Fourier, el resultado que tengo de la integral, y se enuncia como mediante este símbolo. Y este símbolo quiere decir simplemente un proceso de transformación, ¿recuerden? Y se define entonces así para darle salida bien a la integral de menos infinito hasta infinito, ¿sí? Y aprovechando ahora que mi función f de t va a ser esta, ¿verdad? Recuerden, así, y 0 en esta parte, y aquí sería t a la menos alfa t, recuerden, esta es mi función f de t. Ahora, esta función f de t entra aquí, obviamente, ¿sí? Aquí va a entrar, ¿sí? En este procesador, digamos, en ese tipo de comentario, digamos, y ese procesador no es otra cosa que la integral, la que estoy marcando aquí. Entonces aquí entraría la función f de t, ¿verdad? Pero como la función f de t está definida en dos partes, una de menos infinito a 0, y ahí la función vale 0, entonces obviamente esta integral va de menos infinito a 0, ¿verdad? Y el valor de la función ahí vale 0, por e a la menos i omega t, con respecto de t. Dice, pero hay otra parte que sería más la integral de 0 a infinito, 0. Y de 0 a infinito, ¿cuánto vale? Pues va a ser e a la menos alfa t, así, por su factor, ¿sí? Ese factor se le llama el núcleo de la transformación, ¿sí? Le llaman el núcleo, o también le llaman el kernel, ¿sí? Entonces sería e a la menos i omega t con respecto de t. Así simplemente me queda. Obviamente esto vale 0. Y si yo quiero encontrar esta f de omega, pues simplemente lo que tengo que hacer es responder a esa integral, ¿sí? Entonces ya estamos metidos en todo nuestro proceso de integrales. Recuerden, ¿sí? Entonces lo veo de esa forma, ¿verdad? Para que ustedes tengan con más claridad con respecto a lo que se entiende con la transformada de Fourier. ¿Y cuáles serían sus objetivos de aplicación? ¿Sí? Es lo que yo quiero que quede completamente claro toda esa parte. Tanto la parte operativa, que no es otra cosa que ese desarrollo matemático, ¿sí? Como el significado de cada uno de los elementos que que voy a obtener aquí, ¿sí? Es decir, de la integral, ¿sí? Pero esa integral que aparece ahí ya es muy sencilla para ustedes, ¿verdad? Aplican todo lo que tienen que hacer ahí, y lo primero que tienen que hacer es agrupar, ¿sí? Entonces tendría f de omega es la transformada de f de t. Así se indica, es únicamente una forma de indicar, así, ¿sí? De la integral, entraría la integral de 0 a infinito, ¿sí? De agrupo, como tengo lo mismo aquí, entonces me quedaría una resta, ¿verdad? Y esa resta, ¿cómo se llama? Factorizo el signo, me quedaría menos, ¿verdad? Me quedaría alfa más i omega de t, e integro con respecto de t, claro.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así me lo está pidiendo la integral. ¿Sí? Me queda 1 minuto con 40 segundos. A ver. Entonces, observe que por definición, ¿sí?, va a ser menos 1 sobre alfa más i omega. ¿Sí? Este es alfa. Alfa más i omega por e a la menos alfa más i omega de t evaluado de 0 a infinito. Observe. ¿Sí? Este es alfa. ¿Sí? Voy a esperar que se haga el corte para no quedarme a medias como en otras ocasiones. ¿Sí? Síguele, Marín. Ya los cálculos ahí. Así, profe. En el límite superior va a ser 0, menos en el límite inferior, cuando te vale 0 me queda 1. Así. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, este resultado que es, digamos, su transformada, es una función de la frecuencia, f domingo, un f grande de la frecuencia. Y eso es precisamente 1 sobre alfa más i omega. ¿De acuerdo? Así. ¿Sí? Este es el resultado que tengo, el que llama aquí tienes f de omega. Observa el resultado de la integral que se le aplica a f de t. Sí, sí. ¿Sí? Pero ahora ese resultado quiere decir mucho. En principio me está indicando que es una forma compleja. Y para que tenga todo toda esa información de las formas complejas, pues tengo que llevarlo al plano complejo, ¿verdad? Eso directamente lo llevo al plano complejo. Y en el plano complejo tengo una parte real y una parte imaginaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta expresión que está aquí, debo de identificar la parte real y la parte imaginaria para que yo la pueda meter exactamente en el plano complejo. Pero resulta que es un cociente. Y la parte imaginaria está en el denominador. Y ustedes saben que para hacer este tratamiento de los números complejos, siempre se recurre precisamente a lo que es ¿cómo se llama? El conjugado. ¿Se acuerdan? Sí, por lo tanto, ¿verdad? Si quiero verlo aquí en el plano complejo, entonces lo que hago es 1 entre alfa más i omega, multiplicarlo por su conjugado, que sería alfa menos i omega entre alfa menos i omega. ¿Está de acuerdo? Multiplico por su conjugado y hago las operaciones adecuadas. Y ustedes saben que esas operaciones me llevan precisamente a que f de omega, ¿verdad?, va a ser ¿qué? Pues simplemente en la parte del numerador me queda alfa menos i omega entre qué, conjugados complejos, que recuerden que va a ser
alfa cuadrada más omega cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, mediante estos artificios que ustedes ya conocen y han manejado constantemente, ¿verdad? ¿Y eso qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque si ya tengo el resultado, que es precisamente el de la integral, la siguiente etapa es estudiar ese resultado. Y el hecho de que queramos estudiar ese resultado, inmediatamente nos damos cuenta de su naturaleza. Y me está diciendo que es una forma compleja, entonces directamente la tengo que llevar al espacio de los números complejos. Pero en los espacios de los números complejos tengo una notación estándar, ¿sí? Que es de la forma x más y, por ejemplo, o a más y por b. Y como no tengo una notación estándar, entonces dices, usa propiedades, multiplicas por sus conjugados, y por lo tanto ya tengo una notación estándar. Y esa notación estándar es la que me permite, ¿verdad?, identificar la parte real, que sería alfa, entre alfa cuadrada más omega cuadrada, ¿verdad?, y menos i omega entre alfa cuadrada más omega cuadrada, o cero. Ya lo tengo de una forma que nosotros la podemos estudiar, porque ya tengo la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Pero en esta última etapa, pues hasta ahí me puedo quedar. ¿Sí? Pero de los números complejos tenemos más propiedades. ¿Están de acuerdo? Voy a continuar, pero antes voy a tomarle foto para que ustedes la tengan, esa información de Perdón, entonces nada más multiplicó por el conjugado para poder subir el imaginario, ¿verdad, profe? Exactamente, ¿sí? Bien, se les envió la información y continuamos. Bien. Bien. Y así damos tiempo y aprovechamos todo. ¿Sí? Observe. Entonces, vamos aquí. Como f de omega, es decir, su transformada de Fourier, es precisamente alfa entre alfa cuadrada más omega cuadrada menos i omega entre alfa cuadrada más omega cuadrada. Entonces, como es una forma compleja, es una expresión compleja. ¿Sí? Y por esa simple razón, ¿verdad? Entonces, se debe, ¿sí?, interpretar, ¿sí?, en la forma de módulos y argumentos. ¿Sí? Es lo que te pide cuando tienes una representación compleja, o bien la puedes estudiar a través de sus formas cartesianas, que únicamente la propia expresión, ¿sí? Pero para que tenga toda esa información, lo llevas a las formas de coordenadas polares. Y las coordenadas polares aparecen módulos y argumentos. ¿Se acuerdan?
Dices, esto es, ¿verdad?, el módulo de f de omega, recuerden, el módulo de esa expresión compleja, no es otra cosa que la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es alfa, entre alfa cuadrada más omega cuadrada al cuadrado, ¿verdad?, más la parte imaginaria al cuadrado, que sería menos, pero aquí el cuadrado se hace positivo, me queda omega de alfa cuadrada más omega cuadrada, y así lo dejamos. O sea, esta es precisamente el valor absoluto o el módulo que llaman, ¿sí? Y era necesario hacer lo anterior para que tuviera la parte real y la parte imaginaria, simplemente. Y hacemos estas operaciones, observen, ¿verdad? Me quedaría alfa cuadrada entre alfa cuadrada más omega cuadrada al cuadrado más omega cuadrada entre alfa cuadrada más omega cuadrada al cuadrado. Bien. ¿Sí? Y se puede reducir. Y entonces me quedaría f de omega, valor absoluto, igual a qué. Se reduce, se suman estas fracciones, se puede meter entonces la raíz, ¿verdad? En común, en el denominador, me queda alfa cuadrada más omega cuadrada al cuadrado. ¿De acuerdo? Y en la parte del numerador, me queda alfa cuadrada más omega cuadrada. Así de simple. ¿Sí? Y puedo entonces, como tengo lo mismo aquí, elimino uno de estos con uno de aquí. Y me queda simplemente 1 entre la raíz de alfa cuadrada más omega cuadrada. Así me quedó. ¿Sí? Y dices, entonces, ¿verdad? Bueno, aquí lo ponemos. Esto implica que la función f de omega, de valor absoluto, es igual a 1 entre la raíz de alfa cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Así me queda. Este lo voy a encerrar, lo voy a enmarcar. Así. ¿Sí? Y ponemos una nota para que vayamos identificando muchos términos. Dice así: la función es f de omega, ¿sí?, se le conoce como la función de densidad, espectral, ¿sí?, como la función de densidad espectral. ¿Sí? Esa f de omega. O sea, es decir, la transformada de Fourier. Así como está. F de omega. Y lo que encerré aquí en color rojo, se le llama el espectro de amplitud. ¿Sí? Y f de omega en valor absoluto se le llama el espectro. ¿Sí? Y ese espectro de amplitud ya es continuo. Recuerden, el cual, le pones el cual, es continuo. A diferencia de lo que es precisamente los espectros discretos
que aparecieron en la serie compleja de Fourier, ¿se acuerdan? Esas líneas espectrales. Entonces, es otra gran diferencia que existe entre la transformada de Fourier y la serie compleja, obviamente. Ambos estudian los espectros de amplitud y espectros de fase. Pero en la serie compleja los espectros son discretos y se les llama espectros de línea o líneas espectrales. Y en la transformada de Fourier se le llama espectros continuos. Y a la propia función f de omega se le llama la función de densidad espectral, así como lo indiqué. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces ya tengo, a partir de la expresión compleja, su desarrollo en la parte del módulo, porque no utilizo otra cosa más que las coordenadas polares. ¿Recuerden? Y las coordenadas polares en el campo complejo están relacionadas con el módulo y el argumento. ¿De acuerdo? Y es por eso que aparece la forma exponencial de representación de los números complejos. Es la fórmula de Euler que ustedes conocen. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a continuar con esta parte. Voy a aprovechar todo el pizarrón hasta abajo. En caso de que no lo vean, no hay problema. Yo tomo fotos y se las envío. ¿Sí? Entonces, el último que está aquí, dice es un espectro continuo, ¿no? Y dices, así también, ¿sí? ¿Sí? Se obtiene su argumento. ¿Verdad? Recuerden que el argumento y el módulo que está aquí, esos dos, ¿sí?, son propios de las expresiones complejas. Incluso no únicamente de los números complejos, sino también de sus funciones complejas, ¿recuerden? Y por eso existe por ahí, no sé si en variable compleja lo vieron como teorema de módulo máximo, así también el teorema de módulo mínimo, cuando están hablando de las funciones analíticas, ¿sí? Se refiere precisamente a estos módulos, valor absoluto, ¿sí? Bien, entonces así también se obtiene su argumento. Dices, esto es, le pones antes su argumento que le va a llamar teta sobre índice de omega, o teta de omega. Entonces, esto es, por definición, le dices teta de omega, recuerda, es la tangente inversa de la parte imaginaria. Y la parte imaginaria es menos omega entre alfa cuadrada más omega cuadrada. Entonces me queda menos omega entre alfa cuadrada más omega cuadrada entre la parte real. Y la parte real es alfa entre alfa cuadrada más omega cuadrada. Pero resulta que la tangente inversa es una función impar, obviamente, y por eso el signo negativo lo podemos sacar y que me queda menos la tangente inversa de quién. Pues aplica la regla del sándwich, como dice por ahí, ¿verdad? Extremos y medios, ¿verdad? Y me queda entonces menos, ya lo saqué, omega entre alfa, así. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto ya tengo el espectro de amplitud, que es este que está aquí, y el argumento se le llama el espectro de fase. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien, ahorita voy a tomar foto y se los envío. Dice el argumento teta sobre índice de omega, esto es así, de esta forma, el cual se llama
el cual se llama o se conoce, ¿verdad?, como el espectro de fase. Observen. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Así como tengo la función espectro de amplitud, aquí, también es continuo, aquí tengo entonces también el espectro de fase. Y recuerden que el espectro de fase no es otra cosa que el argumento de la expresión compleja. Y el espectro de amplitud no es otra cosa que el módulo, ¿verdad?, de esa expresión compleja. ¿Sí? Bien. Voy a tomar foto, se les envió, y se dan cuenta, esas expresiones que tenemos ahí, pues son las que se presentan también en el libro. Fíjense, sí, las que estuvimos ahí comentando. No quiere salir. A ver, así se lo mando. Ustedes me dicen si sí, se alcanza a ver bien. Creo que. Creo que sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ya tengo el espectro de amplitud, que es el que está aquí, ¿sí? Y el espectro de fase es el que está aquí, ¿sí? Y como todo número complejo, ¿verdad?, se puede representar en forma de espectro de amplitud y espectro de fase. O, ¿cómo le llaman? Argumento y módulo, ¿sí? Bien. Eso lo voy a escribir aquí. Me quedo en principio con esas relaciones, ¿sí? Y recuerde, aquí le pongo únicamente para que ustedes relacionen. Recuerden que Z igual a X más Y, ¿verdad? Y como si tuviera F de omega igual a la parte imaginaria, lo que tenemos aquí. Entonces obtengo su módulo, ¿verdad?, que es la raíz cuadrada de la parte imaginaria, y obtengo su argumento, ¿sí? Todos los que ya cursaron, creo que todos ustedes ya cursaron variable compleja, o al menos las propiedades de los números complejos, ¿verdad?, saben de que cuando tengo sus coordenadas polares, e incluso algunos le llamaron R, ¿sí? Entonces, el número complejo lo puedo escribir como R por E a la I eta, ¿sí? Y en ese momento pasó por desapercibido. Simplemente es una notación de los números complejos y se acabó. Incluso me di cuenta que algunos determinaron por ahí el ángulo para ciertos números complejos. Incluso me di cuenta que algunos por ahí
y tenían errores porque no habían apreciado bien el comportamiento de la tangente en sus diferentes regiones. Entonces recuerdo ese momento, ¿verdad? Bien, entonces tengo la función, o más bien el número complejo representado de esta forma. O en caso de valor absoluto, me queda z igual a valor absoluto por e a la i. Observen. Si yo lo traduzco o lo traducimos en las funciones de la transformada de Fourier, ¿verdad? Observen, esta es mi función. Entonces dice por lo tanto, de acuerdo con eso, ¿verdad? Z ahora es mi función, mi frecuencia. Dices, f de omega es igual a ¿quién? Pues su valor absoluto, ¿sí? Por e a la i, θ. ¿Quién es θ? Pues le estoy llamando phi de omega, simplemente. O θ de omega. Este es precisamente el contenido de mi señal en la transformada de Fourier. Y ese contenido, así que ese contenido contiene ¿quién? El espectro de amplitud y espectro de fase. Sí, entonces todas las señales, o todas las funciones, señales no periódicas, se van a poder representar por medio del espectro de amplitud y espectro de fase. Así de simple. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes escuchan en su canal y dices, esta señal se transmite a esta frecuencia, ¿verdad? Con tal potencia, no es otra cosa que la intervención de la transformada de Fourier. Así nada más, de simple. Así de simple es decirlo, pero lleva un tratamiento matemático bastante interesante. ¿Sí? Y este tratamiento matemático ya relaciona todas las cosas, integrales, variables complejas, gráficas. Y hablando de gráficas, ¿verdad? Recuerden, aquí tengo frecuencias y el espectro de amplitud, ¿verdad? Y el espectro de amplitud es este. Y me está diciendo que, recuerden que el valor absoluto es una función par. ¿De acuerdo? Por la simetría que tiene. ¿Sí? Entonces, es una raíz aquí. Y puedo graficarlo, por ejemplo, cuando omega vale 0, cuando estoy aquí en el origen, observen. Si omega vale 0, me queda 1 entre la raíz de alfa, el cuadrado. Se va la raíz y el cuadrado y me queda 1 sobre alfa. Aquí. Recuerden. ¿Sí? Y después ya empieza a decaer. Recuerden. Así vendría. Y esta es precisamente la función. ¿Sí? La gráfica del espectro de amplitud. Y aquí se pone exactamente donde tengo los puntos de concavidad, donde cambia la concavidad. Cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba. ¿Sí? Por ejemplo, aquí serían los puntos donde cambia la concavidad. Por ejemplo, no se pueden calcular utilizando la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, viene de esta forma, y aquí se ve, claro, se le llama después ancho de banda y todo ese tipo de cosas. Filtros pasa altas frecuencias o bajas frecuencias. ¿Están de acuerdo? Y es precisamente la misma gráfica, es la gráfica igual que se aparece en el libro, que es precisamente de un filtro RC. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y por otro lado, al graficar aquí el espectro de fase, recuerden, igual es una función impar o la forma de la tangente inversa. Y el hecho de que sea una función impar, entonces
Por ejemplo, cuando omega vale 0, obviamente, ¿verdad? Y como alfa es positivo, ya lo habíamos comentado anteriormente, si alfa es positivo y si omega es positivo, entonces esto es negativo, observen, y está por esta parte aquí, su gráfica, y si omega es negativo, ¿verdad? Entonces se hace positivo, y me queda por esta parte. Entonces la gráfica vendría de esta forma. ¿Sí? Y es una gráfica muy similar, así digamos, a la que se presenta en el libro del circuito RC en el caso de la transformada de Fourier. ¿Recuerden? ¿Sí? Y entonces aquí sería igual frecuencias contra teta de omega. ¿Sí? Y este va a ser el espectro de la gráfica del espectro de fase, y esta sería la gráfica del espectro de amplitud. Esto constantemente ustedes lo van a estar encontrando en sus desarrollos de señales y otras cosas por ahí, ¿sí? Los filtros analógicos o digitales. Y como pueden observar, proviene precisamente de un circuito RC. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar por ahí. ¿Sí? Tengo exactamente 7 minutos. ¿Sí? Voy a borrar toda esta parte de aquí abajo. Ya lo tenemos. Nuevamente, otra función. ¿Sí? Voy a poner aquí, dices, este lo voy a borrar. ¿Sí? Esta parte. No lo conozco bien. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí le pusiste espectro de amplitud, su gráfica, ¿verdad? Todo esto, y aquí le llamaste espectro de fase a toda su representación gráfica. ¿Están de acuerdo? Y esta sería la forma de representar simbólicamente mi función. La puedo descomponer a través del espectro de amplitud y el espectro de fase. Así. ¿Sí? Por ejemplo, dices, sea f de t igual a, así mira, a de menos t menor que t menor que t grande, ¿sí? O cualquier otro valor que quieras. A ver, te voy a poner así, miren. Cámbiale t por d, ¿sí? Vale a de menos d a d. Y 0 en otro caso. ¿Sí? Ojo con este problema. Observen. Tenemos 29. Ya ya no se conectaron varios. ¿Sí? Kevin, ¿le tomas captura de pantalla, por favor, y me la envías? Sí, maestro. Porque a lo mejor únicamente estamos capturando. ¿Sí? No sé por qué ya se fueron los demás. En un principio había contado 32, 34. Uno de ellos me avisó de que tenía que retirarse, alguna razón especial. ¿Y los demás? Creo que a lo mejor ya no les interesa. Creo. ¿Verdad? Bien. Entonces tengo esa otra función. Observen.
Cuando digo que es cero en otro caso, es cero fuera del intervalo considerado. O cero. ¿Sí? A ver. Quiero que pongan muchísima atención en este problema. ¿Sí? Terminando el corte, me quedan 4 minutos, nos vamos a volver a conectar para que atender bien este problema. ¿Sí? Bien. Su gráfica de este problema, observe, aquí lo voy a hacer para aprovechar el pizarrón. Así. Está en el dominio del tiempo, ¿vale? En tiempos reales, por así decir. Me dice que en el intervalo de menos d a d es la duración del pulso. Dice que en este intervalo de menos d a d la función vale a, cualquier valor que tú quieras. Puede ser 5, 10, la amplitud. ¿Sí? Por eso dicen, esta señal tiene una amplitud tal, lo más, y vale esto. ¿Ok? ¿Sí? Así. Okay. Simétrico, claro, por la forma en que lo estoy dando. Y dice que fuera de ese intervalo, la función vale 0. Así, 0 en esta parte. Todo esto. ¿Sí? Vale 0 aquí, toda esta parte. Y 0 todo esto. ¿Sí? Y de menos d a d vale a. ¿Por qué? ¿Sí? Recuerden que ahora tengo funciones no periódicas. ¿Sí? Bien. Eso se le llama pulsos rectangulares. ¿Sí? Y entonces quiero encontrar su transformada de Fourier. Y dices, por lo tanto, ¿sí? Dices, la transformada de Fourier es igual a esto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y eso no es otra cosa que la integral. Pero la integral va de menos a más infinito. Pero resulta que aquí vale 0 y aquí vale 0. Entonces, esas integrales de los extremos valen 0. Ya no las pongo, pues. Y únicamente me queda la integral de menos d a d. Y de menos d a d, el valor de la función vale a. Y esa la dejamos. Por ella la menos sin omega t con respecto a b. ¿Sí? Ya me queda menos de un minuto. Voy a hasta donde me corte, ¿sí? Y esto es igual a ¿cuánto? La integral es muy sencilla para ustedes. A por menos 1 sobre i omega. ¿De acuerdo? Por e a la menos i omega t de menos d a d. ¿Sí? ¿Sí? Y puedo evaluar, tengo que evaluar límite superior y límite inferior. ¿Sí? Y ahorita le seguimos para que no me quede atorado por ahí. González, ¿ya lo tienes ya? ¿Ya evaluaste? Ah, ok. Ortega Plata, ¿ya lo evaluaste? En eso ando, profe, en eso ando. Mari, Rui, Haciendo, profe.
29. Ok. Me quedan 5 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? Sí, a ver. Perdón, ¿no sería menos A sobre I omega? ¿Qué más? Según yo, ya, porque si factorizamos la E a la menos I omega D menos E I a la omega D, ahí se volvería positivo porque la D es negativa. Ajá. ¿Y qué más? A ver, casi le pegas. Mira. Maestro, A la hora de evaluar, ¿verdad? Te queda F de omega, como lo tienes por ahí, me queda A, signo negativo, ¿no? Menos A sobre I omega. ¿Sí? Límite superior me queda E a la menos I omega D menos el límite inferior E a la positivo I omega D. ¿Sí? Así me queda. Pero esto que está aquí entre paréntesis es una relación muy conocida de ustedes. Así. El signo que está aquí lo metemos. Y en hecho de meter el signo, entonces cambia el sentido. Me queda A entre I omega, ¿verdad? ¿Verdad? Y cambia este positivo, E a la I omega D. Y este es negativo, E a la menos I omega D. ¿Está de acuerdo? ¿Y eso qué lo reconocen? ¿A qué se parece? ¿Al seno? Exactamente. ¿Sí? Este I que está aquí lo metemos para ir completando. Ah, pues le falta un 2, se lo ponemos y se lo quitamos. Así. Y esto es igual a 2A entre omega seno de omega D. Observen. ¿Sí? Esto también lo puedo representar por medio de la función de muestreo. Seno de x entre x cuando se complete. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Bien. Pero me voy a preguntar una cosa importante. A ver. Y de ahí vamos a sacar conclusiones. Y esas conclusiones quiero que ustedes pongan muchísima atención y lo escriban. Sería lo último que vemos en esta sesión, ¿sí? Para aprovechar tiempo, me quedan 2 minutos. Observen que únicamente tengo la parte real y la parte imaginaria vale 0. ¿Sí? Porque tengo una función par. ¿Sí? Entonces, en todas las funciones pares, la parte imaginaria vale 0 y el espectro de fase vale 0. ¿Sí? Perdón, dijo la parte imaginaria y qué otro. En todas las funciones pares, la parte imaginaria vale 0 y por lo tanto el espectro de fase vale 0. ¿Sí? Ya estoy en tiempos, me queda menos de un minuto. Miren, voy a sacar foto a esto último, se los envió, pero también les voy a preparar unas pequeñas notas por ahí y hoy mismo se las envío para que se la puedan distribuir bien y
nos vemos la siguiente semana, el miércoles. ¿Sale? Yo creo que el miércoles damos un poco de clase también y si es posible el jueves mejor hacemos el examen. Estudien mucho, ¿sí? Ahí por ahí se los encargo. Le tomas captura esta última porque ya se integró otra persona, Kevin, te encargo. Sí, maestro. Dale, pues. Nos vemos la próxima. Nos vemos, hasta luego. Dale. Hasta luego, profe. Hasta luego, Ay, maestro. profe. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Buen Se fin, cuida. profe, adiós. Buen fin de semana. Hasta luego. Ay, profe, se cuida. Nos vemos. Nuevamente, cuídense.